Buenas noches para todas las personas que me escuchan y en general para toda la comunidad. Continuamos con este programa de historia y de cultura que viene tocando eh, el siglo XIX en la formación de nuestra patria una vez independizada del régimen español. Ante todo, no se olviden de suscribirse, de dar el like y además comentar y compartir, eso es importante. Eh, el tema pues que sería para hoy, como lo dije, es ante todo el liberalismo, el neoliberalismo o libre cambio o capitalismo en la Nueva Granada en el siglo XIX. La Nueva Granada fue el nombre que adoptó nuestra patria después de que era parte de la Gran Colombia. Pero antes de eso quiero expresar mi profunda satisfacción ante muchas personas que me criticaron cuando al tratar del tema del Perú, yo mencionaba de que se había violado por parte de esa nación los acuerdos que se había llegado después de el Tratado Salomón Lozano de 1922, después de los incidentes a raíz de que el Perú se tomó a Leticia, de que hubo unos amagos de guerra que no terminaban en nada, Tarapacá no fue ningún combate ni nada de eso, y vino un arreglo porque el presidente Leguía fue el que aceptó pues el Tratado Salomón Lozano. Luego siguió Sánchez Cerro y en esa época se tomaron Leticia y por unos civiles y luego el ejército peruano. Pero Sánchez Cerro dijo que eran los comunistas, pero fue el Estado peruano. Y luego Sánchez Cerro es asesinado, el presidente Benavides del Perú se entiende con Alfonso López Pumarejo, futuro presidente de Colombia, y se llega a un acuerdo. Y se hacen unos acuerdos que llevan a cabo en Río de Janeiro. Está el protocolo de Río y también en la Sociedad de Naciones. Y se acuerda que como el río Amazonas tiene problemas de sedimentación, en caso de que surja alguna isla, hay que tener en cuenta la parte más profunda del río. Si la parte más profunda del río en que está la isla es del lado peruano, la isla es peruana. Si en el caso es que está la parte más profunda del río, la isla metida allí, en el lado de Colombia, es de Colombia, eso ha creado graves problemas. Pues con Santa Rosa de Loreto, lo que pasó fue que apareció el Perú dominándola, haciendo ahí sobre ella soberanía, en parte también por el descuido de Colombia. Y entonces el presidente actual alegó que él no podía aceptar la soberanía del Perú sin llegar pues a los acuerdos que se han pactado. Mucha gente se enardeció, por ahí un señor que me trató de ignorante y luego el hombre de él desapareció, pues él no pudo ocultar su ignorancia y ahora para satisfacción personal en el periódico El Tiempo de Bogotá, que es el diario que circula diariamente en todo el país, se lee lo siguiente, les voy a leer lo que dice: Colombia y Perú activan diálogo por soberanía de Santa Rosa y navegabilidad del Amazonas. O sea que esto respalda totalmente lo que yo dije. Y agregan, el diferendo limítrofe entre Colombia y Perú por la isla amazónica Santa Rosa entra en una fase decisiva. Hoy y mañana delegados de alto nivel de ambos países se reunirán en Lima para reactivar la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera con Perif en un intento, por contener la tensión antes de que el caso llegue a instancias internacionales, que era lo que nosotros pedíamos, que se tuviera en cuenta los tratados que el Perú debía tener en cuenta. Bueno, y luego hablan pues de que hasta la presidenta del Perú pues está de acuerdo con ello. Y por aquí dicen que luego de que el gobierno colombiano desconoció la soberanía del país vecino sobre la isla ubicada frente a Leticia, debido a que no ha surtido un proceso de asignación de común acuerdo, como establece el protocolo de Río de Janeiro firmado en 1934, que ratifica el Tratado de Límites de 1922 Salomón Lozano
el gobierno de Dina Boluarte invitó a reactivar esta instancia técnica con el objetivo de revisar por los canales del diálogo el asunto que fue creado el 7 de febrero de 1986. De modo pues que allá es que hay un instituto que sabe mucho de eso para la delimitación. Es necesario que también en Colombia lo hagan, ¿no? En todo caso, pues, lo que se busca es que no haya problemas graves. Lo esencial es bajar los ánimos y que se imponga o que se exponga pacíficamente la controversia. O sea, que resuelva pues la controversia. O sea, pues que eso es lo que nosotros tuvimos y que dio lugar a unos ataques fuertes allí, inclusive desconociendo los tratados, desconociendo lo que se dijo. De modo que, qué gran satisfacción. Esto en el periódico del Tiempo de hoy, que es, o sea, jueves 11 de septiembre de este año. Por ese lado, es una gran satisfacción para mí. Yo no hablo como abogado que he sido y trabajado en la rama judicial sin documentos. Por otro lado, y para lo que vamos a tratar hoy, si el tiempo alcanza, yo veo con preocupación un fenómeno casi igual al del siglo XIX, desde de 1858 con Ospina Rodríguez y en 1863 con la República de Estados Unidos de Colombia, el federalismo. Están en una lucha con el presidente y algunos gobernadores porque consideran que debe haber mucha autonomía y poca acción del Ejecutivo, si es el caso. Un candidato presidencial que ha sido muy controversial, que es de allá del Meta, que fue gobernador, dice lo siguiente en otro periódico, en otro periódico El Tiempo, en otro número: quiero ser presidente para quitar poder al gobierno central, Zuluaga. Ese es un gobernador del Meta, un señor de nombre Juan Guillermo Zuluaga. Pero la esencia está acá abajo cuando dice esto. Sé que estamos diciendo algo que parece duro y contradictorio, pero yo quiero ser presidente para quitarle poder al gobierno central. Oiga bien eso. O sea, pues el federalismo que causó tantas guerras civiles en Colombia, y entregárselo a las regiones. El poder entregarlo a las regiones. Acabar con el centralismo, acabar con el poder del presidente, que ya en parte se lo han quitado cuando no nombra gobernadores, y los gobernadores no nombran alcaldes, sino que son de elección popular. Primero, en el año 89 creo que fue, la elección popular de alcaldes. Y luego, en 1991, los gobernadores también de elección popular. Entonces el presidente quedó maniatado. Antes un presidente le pidió a un gobernador de un departamento que sacara a determinado funcionario por cierta vinculación con ciertos actos ilícitos. Y eso operó. Ahora, ¿cuándo puede un presidente hacer eso? Está maniatado en ese sentido. Y este quiere eso. Dice, pero yo quiero ser presidente para quitarle poder al gobierno central y entregárselo a las regiones, para empoderar más a las regiones y que el presidente de la República se encargue de algunas funciones esenciales del Estado. Eso pues es el camino hacia la federalización, que también se ve en el crimen. Antes habían guerrillas que cubrían todo el país, estaban la FARC, los helenos no eran como ahora, que se han inclinado hacia el aspecto de la droga. Y ahora hay una cantidad de pequeños grupos criminales. En el Valle sí que se ve eso. El Adán Izquierdo, por ejemplo, el Clan del Golfo. Y ellos tienen ciertas regiones, pero otras llegan allí y hay enfrentamiento prácticamente de estas entidades ya criminales federales. O sea que ya es por regiones, para coger regiones, y están enfrentando entre ellas. Y algo parecido puede ocurrir ahora, si de pronto, como quiere ser gobernador, el poder para las regiones, y entonces veremos de nuevo lo que pasó en el siglo XIX. Y finalmente, porque son puntos que se unen, en el periódico del Tiempo del miércoles pasado, 10, de ayer pues, hay un título grande que dice: los impuestos no se van a quedar en los departamentos. Sucede que el gobernador de Antioquia,
que es otro también que tiene ascendencia federal, impulsó una acción para que la renta y patrimonios no quedaran en poder del gobierno, sino que eso pasara a los departamentos, que la muerte casi del gobierno. Entonces pues se presentó la propuesta y se dijo que se archivara, no se archivó, pero cuando se va a votar resultó negativa, o sea, eso fracasó y le han metido millones de pesos. Algunos hablan de 450 millones y que por allá estaba un señor sospechoso, etcétera, otro de que 41 millones aquí en el tiempo. Y más o menos dice así, eh, bueno, la Comisión Primera del Senado hundió el referendo que tenía como propósito modificar la Constitución para que los impuestos quedaran en las regiones y no fueran al poder a nivel central. ¿Cómo les parece? Ya les conté lo que pasó allí. Luego se votó la ponencia positiva y esa pues fracasó. Fueron 8 votos a favor y 6 en contra. Se hundió. Se trataba de una iniciativa ciudadana que recogió a nivel nacional más de 4,1 millones de firmas que respaldaban el proceso. No era iniciativa presidencial, sino pues que era de unos ciudadanos. Eso, más que todo, lo encabeza. Esta iniciativa que nació de la mano del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, gran opositor del gobierno actual. O sea, quitarle al Poder Central la renta y patrimonio, desmantelarlo. Algo parecido a lo que ocasionó tantas guerras civiles allá, sobre todo en la vigencia de la Constitución de Río Negro. O sea que el país retrocede. Luego se buscó el centralismo y vino la regeneración con Rafael Núñez, gran mérito intelectual para atacar y ganarse el poder, pero no para gobernar. Lo entregó a los conservadores, a los dos Carlos Holguín y a Miguel Antonio Caro, y luego vienen Marroquín y San Clemente y la pérdida de Panamá. De modo pues que ese punto, personalmente creo que fue bueno que eso fuera derrotado. Bien, después de lo anterior, quiero recordar que la vez pasada estábamos hablando de la formación del Partido Liberal. Habíamos mencionado a ese personaje que impulsó el nacimiento con su pensamiento en un periódico llamado El Aviso en 1848. ¿Cómo les parece? Se me quedó el libro, y lo voy a traer, según el cual para 1850 no había partidos políticos en Colombia. Me dio un libro que está allí, en Colombia. O sea que es mucha gracia que en Colombia, a pesar de los ataques que se han hecho, no, en realidad, en Colombia, antes de 1850, había partidos políticos. Perdón un momentico el libro. Sí, sí, bueno, sí, está allí. Uno, no, ya. ¿No hay uno? No, está ahí, bueno. Bueno, voy a pedir excusas porque se me embolató el libro que lo tenía allí. Bueno, en ese libro de un francés que habla de los partidos políticos, perdonen, allí se determina que los partidos políticos tienen como objetivo, el poder. Tienen objetivo el poder. Si un partido político no aspira al poder, ese no es partido político. En Colombia, y a raíz sobre todo de la Constitución de 1991, los partidos liberal y conservador perdieron poder, todo se atomizó y en realidad pareciera que fuera un régimen parlamentario con una cantidad de partidos. Ahora hay como 80 candidatos también presidenciales, pues bueno, o sea, es como la anarquía que está reinando en Colombia. Falta un pensamiento poderoso para que unifique el país y acabe con esta forma tan difícil. Bien, el señor de que estamos hablando llamaba Ezequiel Rojas. Él fue conspirador septembrino, casi mata a Bolívar también con Ospina Rodríguez y Florentino González, que debo mencionarles. Y este señor, cuando se aproximaba la elección de presidente en 1849, publicó un artículo en el periódico El Aviso en 1848,
en que decía, pues, entre otras cosas, que el liberalismo pues debía prepararse al poder y tomarlo con el general José Hilario López, que gozaba de popularidad, sobre todo porque era compañero de Obando, que estaba desterrado, y los artesanos habían en un grave problema. Pero antes de entrar a los artesanos, yo la vez pasada les dije las ideas de Ezequiel Rojas, que era ante todo libertad total, libertad absoluta, separación de la iglesia del Estado, la representación popular, que las leyes estaban por encima de los presidentes. Y ahora haré otro comentario sobre el punto muy importante del señor Ezequiel Rojas. Eh, pero alguien me decía, bueno, ¿y por qué no mencionó algo de los partidos políticos antes del año de 1830? Porque yo les decía a ustedes que en 1830 con Santander se inicia el Partido Liberal y que luego se quebró en dos. Y ahí vienen los partidos políticos lejanamente, pero de ahí vienen. Vean, hasta 1810 en Colombia, un poco atrasado, aquí hay un régimen español. El virrey era representante del rey, lo dije la vez pasada, para los que me preguntaban de nuevo. Cuando viene el movimiento del 20 de julio de 1810, se dividen en Colombia y hay dos grupos, no llamamos los partidos políticos, casi dos bandos. El realista que defendía al rey y el patriota que quería la emancipación. Y total, eso después del 20 de julio se hicieron hicieron unos estados, el estado de Cundinamarca, el estado de Cartagena, etcétera, varios estados, y las provincias unidas de Camilo Torres. Y entonces se cometió un grave error. Antonio Nariño, que cogió el poder en Cundinamarca, quería expandirse y era centralista. Quería acertadamente un poder central para hacerle frente a la reconquista española que llegará con don Pablo Morillo y le cortará la cabeza a muchos, entre ellas a Camilo Torres. Y las Provincias Unidas, que eran las más grandes de las otras, capitaneadas por Camilo Torres, que querían el régimen federal. Pues vean que los amigos del federalismo, el centralismo se enfrentaron en la llamada Patria Boba, pelearon entre ellos, Nariño al final la ganó, pero él se fue para el sur y cayó preso y y mandaron a España, se salvó y fue a España. Pero llega don Pablo Morillo, derrota a los patriotas y queda nuestra patria en poder nuevamente de los españoles, hasta que Bolívar el 7 de agosto de 1819, no Bolívar solo, Bolívar con sus generales, tenientes, con sus soldados, inclusive los negros y los indios jugaron papel, los indios ayudaron a los negros. Pues de ahí que yo me quejara de por qué a los negros no le dieron la libertad después de Boyacá, en 1821. No lo dieron porque en ese congreso fueron los hacendados del Valle del Cauca y los mineros, y ellos no querían perder los esclavos, y dijeron que la libertad de los partos, pero hasta que cumplían 18 años. Bolívar decía, no hombre, denle la libertad a los partos desde ese momento. Pero no, había muchos intereses en que continuaban los esclavos manejando haciendas. Hubo un señor Julio Arboleda, que se llevó como 300 mujeres al Perú para que allá nacieran esclavas, allá nacieran los hijos esclavos y traerlos al país. Una cosa espantosa. Eso es una diferencia entre conservadores y liberales. Los liberales se van a preocupar por la cuestión social hasta cierto punto. Vamos a ver eso. Bueno, en todo caso, muerto Bolívar no tenía partido político, se tomó la dictadura. Les decía la vez pasada, para entrar otra vez en lo que me estaban reclamando, que Santander vino de Europa, estuvo desterrado, asentó el Partido Liberal, y mientras él venía se nombró vicepresidente al señor doctor José Ignacio de Márquez, un abogado muy brillante boyacense, de ideas muy claras, y Santander vino y lo reeligieron, y el periodo de Santander, voy rápido, terminaba en 1837, pero no se sabe qué pasó entre Santander y José Ignacio de Márquez, el abogado, que se separaron. Yo aquí alcancé a contar, creo al final, de que parece que hubo un problema de faldas. Encontró Santander a José Ignacio de Márquez visitando a doña Nicolás Ibáñez, que era su amante, y casi lo mata, casi lo tira por una ventana. Doña Nicolás se lo impidió. Dicen que ahí nació el Partido Conservador. Bueno, eso dicen algunos. Lo que sí es cierto es que hubo una división. José Ignacio de Márquez ganó la presidencia, la ganó a Santander, porque Santander propuso a José María Obando, un error,
para no proponer al hombre brillante que era Vicente Azuero, un hombre muy inteligente y muy preparado, que dejó obras y espíritu moderno. Bueno, José Ignacio de Márquez se vio en un problema porque el señor Obando hizo una guerra, la guerra de los supremos, y los bolivianos, amigos de Bolívar, que estaban medio ahuyentados, vinieron Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, su suegro y yerno, y derrotaron a Obando, y entonces entraron al gobierno, y entonces el gobierno de José Ignacio de Márquez se llamó ministerial o liberales moderados, y en cambio los partidarios de Santander, liberales rojos. Los liberales rojos de Santander, que será el Partido Liberal del Futuro, en parte, ellos eran más que todo, no eran proteccionistas. Allá estaba un señor Lorenzo María Lleras, pariente de los Lleras, y un señor de apellido Vargas, que ellos eran amigos del libre cambio. ¿Y qué era el libre cambio? Que las mercancías entraban al país sin grandes impuestos. ¿Eso a quién iba a perjudicar? A los artesanos y a los agricultores, porque entraban artículos extranjeros muy buenos y entraban baratos y los comerciantes aprovechaban para grandes ganancias, y eso iba en contra de los trabajadores. Bueno, eso comenzó así. A Santander, perdón, al señor José Ignacio de Márquez lo siguió uno de los militares, Pedro Alcántara Herrán, en cuyo gobierno, 1841-1845, se hizo una constitución de 1843 que va a informar la constitución de 1886. Ahí siguió el proteccionismo a los trabajadores. Luego siguió su suegro, Tomás Cipriano de Mosquera, hombre famoso, gran general, amigo de Bolívar, que también el primer año protegió a los artesanos y trabajadores. Pero sucede que hubo un acontecimiento mundial que la vez pasada no alcancé a contar, y es que en esa época había una ley proteccionista muy grande. En Inglaterra estaba la ley de los cereales. Se protegía a los agricultores, a los industriales, en Europa y en toda Europa, pero sobre todo en Inglaterra, que era la más poderosa. Un señor llamado Robert Peel, ministro inglés, dijo: hay que acabar con el proteccionismo, acabar con la ley de los cereales, y que se acabe la protección. Y Inglaterra le apoyó eso. Y en el mundo europeo eso estalló en júbilo. La libertad para comerciar, para negociar, que aparentemente para naciones potentes, poderosas como Estados Unidos, ya Inglaterra era muy buena. Y entonces eso llegó a Colombia, y el general Mosquera, presionado por los Estados Unidos, hay que recordar que en 1846 Estados Unidos logró que Colombia le abriera paso al comercio, y además Estados Unidos se convirtió en el protector del canal de Panamá, el tratado Bislov-Mayarino. Más tarde ese era el gato con el queso, más tarde el gato se come el queso, aquí lo dije varias veces, y se da dueño de Panamá. Bueno, el caso es que el presidente José Ignacio de Márquez le dice a su ministro de Hacienda, don Lino de Pombo: apliquemos este nuevo sistema, exportación de oro. Eso parecía muy bueno, pero los artesanos y los trabajadores supieron, ellos tenían algunos intelectuales al lado, de que lo que se buscaba era lo siguiente: al exportar oro era traer mercancías. Aquí los artesanos en nuestro país trabajaban los muebles, los vestidos, los zapatos, todo aquello que en esa época se podía hacer en Colombia. Pero qué tal de que de pronto vinieran del exterior las mercancías de la calidad que venían del exterior. Los artesanos se dieron cuenta de que eso estaba muy grave. Y muy grave. Luego Mosquera, presionado por los Estados Unidos indudablemente, le pidió a don Lino de Pombo que permitiera la entrada también de todo tipo de mercancía. Don Lino de Pombo permitió la exportación del oro, pero era para traer mercancía extranjera, claro. Y luego Mosquera le pidió a su ministro, don Lino de Pombo, permita la introducción de todo tipo de mercancía. Eso era la muerte para los artesanos, indudablemente, eso sería muy grave. Eso llevaría pues a la ruina a los artesanos, y ellos comenzaron. Entonces nace en Colombia la cuestión social. Los artesanos y los agricultores se organizan en sociedades democráticas,
leen todo lo que llega allá de los socialistas utópicos, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, el que dijo que la propiedad es un robo. Eso llega pues a Colombia en esa época del francés, pero aquí la gente traducía y le leían a los artesanos. Y entonces hay que hacer una distinción. Hubo una etapa proteccionista de los artesanos, como política de Estado en el gobierno de José Ignacio de Márquez, 1837-1841. Fue el sucesor, Pedro Alcántara de Herrán, como lo dije, 41-45, proteccionista. Y en el primer año Mosquera fue proteccionista. Bueno, entonces don Lino de Pombo le dijo a Mosquera, no, yo así no hace eso con los artesanos. No, no, hay que protegerlo, etcétera. Entonces Mosquera, que estaba ya dominado intelectualmente, Mosquera no era intelectual, por un Florentino González, otro conspirador setembrino que se había ido para Europa y se había educado en la economía europea, tomó el mando. Y entonces Florentino González sí decidió eh, a, a, abrir las aduanas y aplicar el libre cambio, que hoy se llama capitalismo o, o, o neoliberalismo. O sea, la entrada de todo tipo de mercancías. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que eso iba a enriquecer a los comerciantes. También se favorecían los terratenientes, aunque estas estaban como en cierta lucha con los comerciantes. Aparecieron los bancos. Y entonces los pobres artesanos vieron que sus productos ya no se vendían. Eh, Eso pues fue supremamente grave. Y de una obra que recomiendo mucho, que se llama Grandes Conspiraciones, del santista Enrique Santos Molano, que fue contra su pariente Eduardo Santos en muchos aspectos. Les leo este párrafo para que no digan que yo estoy inventando aquí, porque pues, como la gente no piensa en eso, no se introduce, sino por ahí en las redes sociales a duras penitas. Dice así: en todas partes donde fue puesto en práctica el libre cambio, o sea, bajar las aduanas, los artesanos pedían no, que las suban para que nosotros podamos vender nuestros productos. Eh, en todas partes donde fue puesto en práctica el libre cambio, también conocido con el nombre más adecuado de capitalismo salvaje, lo de Estados Unidos, y en nuestros días con el eufemismo de neoliberalismo, enriqueció y concentró en ellos el poder político y económico, a los grandes comerciantes, a los magnates industriales y a los magnates financieros, pero pauperizó, o sea, empobreció la palabra, pues, pauperizó a los pequeños industriales y volcó en un tsunami de miseria, tsunami, ¿cómo le parece?, de miseria, hambre y desempleo sobre las clases trabajadoras, que además resultaron víctimas de una confusión política prodigiosa. La Nueva Granada, hoy Colombia, no fue la excepción al fenómeno. Entonces vemos pues que aquí nació la cuestión social y viene la lucha. Bueno, entonces como el tiempo se me está acabando, quiero agregar lo siguiente. Vimos la vez pasada muy con mucho detalle el tema de que el señor eh, Ezequiel Rojas, quien dijo que él no quería ser presidente, que votaran por José Hilario López, lástima, el tiempo se me acaba. Él hizo un proyecto que es considerado como el proyecto del Partido Liberal Colombiano, pero quiero aquí terminar, aunque me estén un poquitico, con esto. Esto es lo que hizo que los trabajadores colombianos lo siguieran a él y más tarde puede que fueran una excepción. Dijo él: quiere el Partido Liberal que las encinas, que es una planta gigantesca, no se alimenten y crezcan con la sustancia de los pequeños arbustos. Las encinas no son ricos de esa época, y los pequeños arbustos son los trabajadores y los pequeños industriales. Cuando su sombra ningún beneficio le reporta, o sea, la sombra de la encina no reporta nada a los pequeños arbustos. Que a los que trabajen, oiga bien que esto ya era como social, que a los que trabajen se les prive del fruto, no se les prive del fruto de su industria, para que otros gocen de grandes comodidades sin provecho alguno, y de la sociedad en el orden de cosas que repugna al Partido Liberal. Dice, queremos es que
que las encinas no se coman a los pequeños arbustos, o sea, a la gente trabajadora, a la gente mediana, al pequeño industrial. Eso lo dice él ahí muy fuertemente. Y ahora bien, recuerden, no olviden de suscribirse, dar el like, comentarios y compartir. Y aquí termino, porque tendré que volver nuevamente sobre esto para luego hablar del Partido Conservador en la próxima reunión o el charla. Eh, José Hilario López, pues, con eso se ganó a los obreros. Y les digo, voten por José Hilario López. Vamos a ver, para terminar este punto, si José Hilario López cumplió con lo que decía el señor Ezequiel Rojas, que también era librecambista en cierta forma. Porque todo el mundo sabe, aquí termino, de que José Hilario López se cubrió de gloria porque dio libertad a los esclavos en contra del Partido Conservador. José Hilario López expulsó a los jesuitas porque querían separar la iglesia del Estado, ya que el Partido Conservador se aferró a la iglesia. Y estos querían, no eran que fueran enemigos de la iglesia, muchos de ellos eran muy católicos, los que no querían que el Estado metiera la mano en el Estado, que la iglesia metiera la mano en el Estado, y los jesuitas la metían. Los expulsó. Y además dio la libertad, propició la libertad de los esclavos. El Partido Conservador, a través de Bartolomé Ospina, hermano de Manuel Ospina Rodríguez y otros como Julio Arboleda, hicieron una guerra civil. El gobierno la ganó y por eso pudo libertar a los esclavos, expulsó a los jesuitas y comenzó la reforma del sistema colonial. Hasta 1849 el país se seguía moviendo dentro de unos lineamientos casi coloniales. Ahora va a cambiar la legislación. Serán duros con los artesanos y los trabajadores. Proliferarán los bancos, los enriquecimientos de los comerciantes y se formarán dos bandos en el Partido Liberal. Por un lado, los liberales radicales o gólgotas, tan liberales, que decían que ellos iban a realizar lo que no hizo el mártir del Gólgota, y los draconianos de Obando, de José María Obando, que era proteger a los trabajadores. En Colombia, por primera vez en el mundo, los artesanos van a llegar al poder, pero su poder no va a durar sino 10 meses. Esos serán los temas que vamos a afrontar junto con lo correspondiente al Partido Conservador y su ideología.